Bueno, bienvenidos a este tema que está bastante interesante, como todos los temas que siempre hemos tocado. Recuérdese que usted puede encontrar estos y más videos en el canal de YouTube Michelle Ponciano. El tema de hoy decidí llamarle la sangre que clama, la sangre que clama. ¿Por qué decidí llamarle de esa forma? Cuando nosotros pensamos en la sangre y la redención de nuestro Señor Jesucristo, pensamos precisamente en eso cuando se nos viene la palabra sangre. Pero hay algo en la palabra, digamos, hay una regla o ley cuando nosotros vamos a analizar una doctrina que va a estar de tapa a tapa en la Biblia, se llama la ley o la regla de la primera mención. Cuando hay una primera mención acerca de una palabra o una teoría, una teología, ahí nos deja ver mucho acerca de lo que podemos entender acerca de eso. No sé si me explico. Cuando nosotros vemos la palabra sangre por primera vez, nosotros creeríamos que es con respecto a la expiación de Cristo, al perdón de Cristo. Pero la primera vez que nosotros vemos la palabra sangre en la Biblia, en el libro de Génesis, no es en relación a la redención, sino la sangre en relación a un asesinato, a un asesinato. Dice que la primera mención nos habla de la sangre derramada de una persona inocente. ¿Quién fue esa persona? Abel. Quien lo mató, usted sabe toda la historia, su hermano Caín le tuvo celos porque su sacrificio fue acepto delante de Dios. Y él mata a Abel. Y esto es lo que el Señor le dice a Caín. Le dijo Jehová, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire, la sangre tiene una voz. Dice que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas en la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Una de las cosas que podemos ver es que el derramamiento de sangre inocente automáticamente maldice a la persona que hizo derramar esa sangre. ¿Correcto? En el libro de Números, el Señor le dice a Moisés, escribe esta regla, no contaminaréis la tierra donde viváis, porque esta sangre que cae sobre esta tierra, dice la tierra no puede ser purificada, maldice la tierra, hasta que haya sangre derramada por la persona que la derramó. Esa es la única forma en que se puede quitar la maldición de un asesinato, de una persona, del derramamiento de sangre de una persona inocente. Esto no incluye, por supuesto, el tiempo de guerra. Esto es acerca de un asesinato puro. Y cuando ya estaban los hijos de Israel a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor le vuelve a hablar a Moisés y le hace una advertencia. Le dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. El pasar a su hijo o a su hija por el fuego era una costumbre de las personas que a donde ellos iban a entrar, a la tierra prometida, de las tribus, las ciudades que ellos iban a conquistar, tenían esa costumbre de sacrificar a sus hijos a sus dioses paganos. Y los sacrificaban porque los dioses encendían un fuego y los tiraban al fuego frente al dios pagano. Eso era lo que ellos hacían. Pero vea, entra el rey Saúl, luego lo sigue el rey David en número 3 entra Salomón. Salomón es el rey número 3 de Israel. Y dice la palabra que ya cuando él era viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos. Cuando él ya era viejo, él se empezó a poner algo suave con los mandamientos de Dios. Cuando él era viejo, Salomón se empezó a poner políticamente correcto. Algo así como estamos viendo, ¿verdad? En, en las situaciones de la presidencia de Estados Unidos. Alguien que antes no había apoyado el aborto o el homosexualismo ahora lo apoya. ¿Por qué? Porque se ha rodeado de mujeres que han inclinado su corazón a dioses ajenos. Aquí dicen que tenía ya cuando él muere, muere de 60 años y él ya lo llaman
La Biblia lo llama viejo, pero ahora una persona de 60 son jovenazos. Yo no sé por qué lo llama joven, pero dice que inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y mire lo que hizo Salomón. Eso es algo que no entendemos, como el hombre más sabio que escribió todos los salmos, que escribió cantares, pudo haber tenido un cambio de corazón al punto de volverse tan políticamente correcto que empezó a aceptar prácticas de las cuales Dios había específicamente advertido que no se hicieran. Dice que él entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable. Imagínese, un ídolo abominable frente al monte que estaba en Jerusalén. Y dice que edificó otro lugar alto para Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Quién era Moloc? Moloc era la descendencia de Tamuz, lo que conocemos de Tamuz, que era el rey babilónico, era el dios babilónico, perdón. De ahí empieza esta práctica, la práctica babilónica de sacrificar a los hijos, viene de Babilonia, que significa confusión. Luego muta el nombre de Tamuz al nombre de Moloc y luego se conoce también como Baal. Si usted lee en la palabra y ve las tres palabras, los tres nombres, Tamuz, Moloc y Baal, son el mismo. Es una imagen con forma de toro, de buey, a quienes se les sacrificaba a sus hijos. Es impresionante que el rey Salomón, el rey más sabio que existió, haya permitido esto solo para estar políticamente correcto. Y este es el asunto que nosotros estamos pasando en nuestra sociedad, lo estamos viendo una y otra vez, en donde hemos aceptado prácticas de Moloch, de ídolos abominables, la hemos aceptado en el nombre de, pues, poder mantener la paz, para no juzgar a nadie, y en el nombre de la misericordia se nos ha llevado a aceptar prácticas que son una abominación para el Señor. Entonces Jehová le dice esto a Salomón: por cuanto has obrado así y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Y aquí es donde nosotros vemos la división del reino de Israel, en donde se dividió entre el norte y el sur. El norte después vino a ser Israel, el sur se convirtió en Judá y el norte fue de donde luego eventualmente se convirtió en Samaria. De ahí es de donde empieza la división. Cuando empezaron a aceptarse estas prácticas en Israel, se divide el reino de Israel y el reino le es quitado a Salomón. Salomón no había tenido guerras y se le quita el reino y se le divide y la mitad del reino se le entrega a un siervo de Salomón. Y entonces en el reino del norte llega una mujer que se casa con el rey Acab, que era hija de un sacerdote de Baal. Recuérdese, Tamuz, Moloch y Baal son los mismos. Ella era sacerdotisa de este dios Baal, y su papá era rey, así que ella venía como una reina. Y esta reina es la mujer que personifica el movimiento feminista de Israel. Si usted no ha visto el video, lo invito a que lo vea en YouTube. Se llama el movimiento feminista y las elecciones de Estados Unidos. Búsquelo, muy interesante, porque ahí doy un poquito más de detalles acerca de Jezabel. Jezabel se identificaba por, primero, usurpar la autoridad. Imagínense que su nombre significa ¿dónde está el príncipe? Porque ella siempre va a usurpar el lugar de quien le toca realmente coronarse como rey. Ella usurpa toda la autoridad, ella es a favor de la liberación sexual, el culto a la fornicación y los placeres. Ella censura a los enviados de Dios, a las personas que quieren hablar la verdad, personas que quieran hablar en nombre de Dios, como lo fue con los profetas de Baal. Y ella está identificada por los sacrificios de los niños. ¿Por qué? Porque el dios de su preferencia era Baal, pero la contraparte femenina de Baal era Acera. Y ella también levantó un culto a Acera. Pero en el templo de Acera habían prostitutas que servían como sacerdotisas, o al revés, sacerdotisas que servían como prostitutas, y cuando la persona llegaba a ofrecer su sacrificio, pues tenían relaciones sexuales, era una perversidad de los placeres sexuales, y de esas, entre muchas relaciones sexuales, salían embarazos no deseados, los cuales luego se sacrificaban a Baal, en el fuego de Baal. Entonces mire lo que nos habla.
la palabra. No solo hubo en Judá, sino también lo hubo en Israel. Dice que dejaron los mandamientos de Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, que es la contraparte de Baal. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, provocando su ira. Exactamente lo que Dios les había advertido que cuando entraran a la tierra prometida no hicieran. Empiezan ellos a tomar, a adoptar estas prácticas que eran totalmente una abominación para Dios y empiezan a sacrificar a sus hijos y a sus hijas a Baal. Algo abominante, algo impensable. Durante estas celebraciones sucedía algo realmente que es súper triste, porque sonaban muchos tambores para traer ese éxtasis al sacrificio, al sacrilegio, diría yo, de lo que se estaba haciendo. Pero también se usaban esos tambores para aplacar los gritos de los niños que estaban siendo sacrificados. Algo demasiado fuerte. Pero ¿dónde está Baal y Moloch? ¿Se fueron? ¿Está Baal y Moloch en el 2021 metido entre nosotros? Yo le voy a enseñar que sí. Baal y Moloch se representan ahora en lo que nosotros conocemos ahora como Planned Parenthood. Planned Parenthood, el nombre suena muy lindo. Yo cuando la primera vez que lo leí, yo dije, qué bello, le enseñan a las mujeres a planificar su paternidad, ¿no? Promueven a las mujeres el aborto por demanda. No le preguntan cuántos abortos usted ha tenido, no importa nada, simplemente usted es mayor de edad y Planned Parenthood le ofrece abortos. Hay algo curioso acerca de Planned Parenthood porque la fundadora de Planned Parenthood era una mujer racista como ella sola, y lo que ella implementó a través de Planned Parenthood no se llamaba Planned Parenthood cuando ella lo fundó, se llamaba Margaret Sanger. Ella lo que quería, ella decía que la gente de raza negra era una plaga para la sociedad, era una plaga, y por eso ella instituía estas clínicas en lugares de barrios de gente de color, de gente negra, para que hubieran menos natalidad. Y hasta la fecha, Planned Parenthood ofrece abortos y practica abortos más para la gente de color que de cualquier otra raza. Y este evento, que se llama Bands of My Body, que es un evento que planificó Planned Parenthood para lanzar esta campaña. Reglas fuera de mi cuerpo, prácticamente se puede traducir. La persona que más representó y que es un ícono, no solo del aborto, sino también del movimiento LGTBQ, es Lady Gaga. Y ella llegó vestida, usted la puede ver ahí, completamente de negro, como de luto, hasta con una sombrilla de negro. Y ella fue una de las más ávidas personas que apoya la organización Planned Parenthood. Y ahora, lógicamente, que quedó Joe Biden junto con Kamala Harris, ellos han sido ávidos promotores del aborto y el apoyo hacia la mujer para decidir. Lógicamente los felicitaron y esto es lo que nosotros ahora vemos como Baal y Moloch. Pero quiero que nos pongamos un poquito a analizar, como yo les contaba, que yo quise analizar la parte de la inauguración presidencial de Joe Biden de una forma espiritual. Y lo primero que me llamó la atención fue la entrada de Hillary Clinton, que entró delante de su esposo vestida de morado. Eso me llamó mucho la atención y luego empecé a ver que también la gama de morados había estado en medio de las mujeres, digamos, de más fuerza. Lo llevó la esposa de Barack Obama, lo llevó también Kamala Harris y la esposa del expresidente Bush. Todas iban con una gama de morados y uno dice, pero ¿por qué el morado? ¿Verdad? Ya le voy a explicar. Lady Gaga decidió no usar morado, pero ella usó el rojo. En la Biblia habla del morado y del rojo, púrpura y carmesí. Cuando usted lee púrpura y carmesí, están hablando de morado y rojo. Ella decidió llevar una falda roja con el emblema de algo que parecía ser el Espíritu Santo sobre su pecho. Una paloma con una hoja de olivo significa la paz, pero viene de la historia del arca de Noé, cuando esa paloma regresó con esa ramita de olivo al arca después del diluvio. Suena muy lindo y pareciera
pues muy especial de parte de Lady Gaga, pero realmente esta es Lady Gaga. Esta es su arte bajo el cual ella se identifica. Su último álbum tiene una canción, su último álbum que se llama Cromática, tiene una canción que se llama precisamente Babilonia. Y en dos de sus estrofas, se las voy a traducir, bueno, yo las traduje, pero se las voy a leer, dice, solo tenemos el fin de semana, puedes servírmelo al estilo de la gran ciudad, de la antigua ciudad. Celebremos como que fuera antes de Cristo, con una linda sonrisa del siglo XVI. Cuerpos moviéndose como una escultura en la cima de la Torre de Babel. Hoy subiremos hasta el cielo, hablando en lenguas bajo la luz del ritmo de una luna de sangre. Ella utiliza el nombre de Blood Pop, que es quien le escribió esta canción, pero lo que ella estaba implicando era luna de sangre. Blood Pop es un artista que le ha escrito canciones a Britney Spears, a Lady Gaga, a Madonna, entre muchos. Pero ¿por qué el morado y el rojo? ¿Por qué el morado y el rojo? Si usted se da cuenta, en este último trabajo de Lady Gaga, el morado y el rojo son los que más resaltan, son los colores de preferencia de ahora. ¿Por qué el púrpura y el escarlata? Porque el color morado es el color del movimiento feminista. Búsquelo y usted lo puede encontrar. La gama de colores de la derecha son los colores más o menos aceptados dentro del movimiento feminista. Pueden ser desde los rosados claritos a los morados y a los casi un color como rojo, rojizo. Y se les pide en cualquier marcha feminista, se les pide a sus participantes que vayan específicamente vestidos de morado. Se decía que se habían vestido de morado porque la mezcla del rojo y el azul, que son los dos partidos de Estados Unidos, se mezclan y pues sale el morado. Pero lejos de querer la unidad, hemos visto por los decretos de Biden de sus primeras órdenes y leyes ejecutivas han sido bastante cuestionables si realmente lo que ellos están buscando es la unidad. Cuando usted busca en el libro de Apocalipsis se habla de Babilonia como una mujer. Y dice que esto fue lo que vio el apóstol Juan. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Y dice que ella estaba sentada sobre una bestia escarlata, roja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Recuerde que estos van a ser gobiernos en la tierra. Estamos hablando de gobiernos. Y la mujer estaba sentada, vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Nuevamente vemos el color púrpura y escarlata, morado y rojo. Y continúa, dice, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Recuérdese que el derramamiento de sangre del sacrificio de personas hacia un Dios empezó en Babilonia. Y dice que Babilonia es la madre de todas las abominaciones. Nuevamente, el morado y la sangre es lo que vemos personificado cuando se habla de Babilonia. Esto es una práctica, quiero mencionarles acerca de esta noticia, pero esto es una práctica que la inició el presidente Ronald Reagan en los años 80, donde él declaró el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana en el aniversario de la decisión Roe versus Wade. Roe versus Wade es el juicio famoso que hizo que se legalizara el aborto en Estados Unidos, o empezó la batalla, ¿verdad? Por la pro vida y pro muerte. No es pro decisión, es pro muerte. Y él decretó ese día como el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana en ese día y lo siguió durante todos los años de su mandato. Luego entra George Bush y él lo continúa con la tradición. Bill Clinton entra con su esposa, que son
proabortistas y él descontinúa la práctica. Durante los 8 años de su mandato no se practicó el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. George Bush, hijo, lo vuelve a retomar y luego el gobierno de Barack Obama durante esos otros 8 años anula totalmente ese Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. Trump lo vuelve a retomar y lo celebra durante los 4 años de su gobierno. Lo interesante es que si usted entra a la página de la Casa Blanca, le sale que esa página no existe. Si usted trata de buscarlo en la página oficial del gobierno, le va a decir que eso no le va a dar ninguna información. No se encuentran en los anales de la Casa Blanca, fue borrado desde el primer día en que entra Biden a su presidencia. Eso nos deja ver exactamente cuáles eran los propósitos de este nuevo gobierno. Una de las cosas también de las leyes ejecutivas y administrativas que él firmó, él ha sido el presidente que más órdenes ejecutivas ha firmado al principio de su mandato. La mayoría era para derrocar las leyes que había dejado implementadas Trump con respecto al aborto, con respecto a la agenda LGTB. Y él no solo ordena que se empiecen a enviar fondos a, a Black Lives, a Planned Parenthood, sino también que se empiece a dar fondos a los países latinos y en un futuro a todo el mundo, a todas las clínicas que puedan permitir abortos gratis para cualquiera que los necesite. Esto es un asunto que sí nos importa a nosotros porque empezamos a ver la ramificación de todas las decisiones que suceden en Estados Unidos y vamos a ver lo que eso implica para nosotros. También firmó leyes a favor del movimiento LGTBQ. Uno de esas órdenes fue que puso de asistente de la Secretaría de Salud a un hombre transgénero a cargo, imagínese, de la Secretaría de Salud. También decretó y dio la orden de antidiscriminación que ofrece a los jóvenes transgénero que puedan participar en colegios y universidades en el género bajo el cual ellos se identifican. Esto pone en total desventaja a las mujeres porque sabemos que un hombre tiene mucho más fuerza y mucho más músculo que una mujer. Y esto fue para las personas que están en deportes, fue una desmotivación diciendo, ¿y dónde está aquel gobierno que siempre lucha por el derecho de las mujeres? Y bueno, esto es aparte de estas políticas, la BBC, que es como la CNN de Europa, sacó esta semana una documental educativa para niños y aseguran ellos en esta documental que hay más de 100 géneros. Más de 100 géneros es lo que se le está enseñando a nuestros hijos. Babilonia significa confusión. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Estamos viendo el mover de Babilonia. Entonces, vemos que Jezabel, aparte del sacrificio de niños, liberación sexual, también había una censura de las voces de Dios y de los profetas de Dios. Mire esta noticia. Esto fue un día después de que ingresa el presidente Biden a la presidencia. Dice, miles firman petición para despido de Franklin Graham por apoyar al presidente Trump. Franklin Graham es el presidente de Samaritan's Purse, que es una organización de ayuda mundial, y él es el hijo de Billy Graham, el pastor de América, se le conoce, el pastor de Estados Unidos. Billy Graham ha sido el pionero en lo que es el evangelio, y Samaritan's Purse es una organización que Franklin Graham fundó. Él es el presidente de esta organización y aún así se les está pidiendo que lo despidan de una organización que él fundó, una organización que solo se ha dedicado a la ayuda de países que están pasando alguna situación como un terremoto, una inundación, un huracán. Ellos son los primeros en poner pies sobre la tierra de esos países para ayuda humanitaria. Pero mire
Lo que hicieron en el Parque Central en el 2020, ellos montaron un hospital entero para ayudar con los casos de COVID. Estuvieron ahí semanas. Tuvieron que levantarlo porque se dieron cuenta que la pandemia no llegó a ocupar todos los hospitales de Nueva York, pero ellos estaban dispuestos, sin la necesidad, sin que existiera todavía la necesidad, ellos se organizaron para poderle dar a todos los neoyorquinos este tipo de ayuda. Y ahora están pidiéndole la cabeza al hijo de Billy Graham. Y así vamos a empezar a ver con este gobierno que van a empezar a no solo la censura que ya empezó, que lo hemos estado viendo en los estudios pasados, sino que también vamos a empezar a ver la censura de gente que quiera hablar en nombre de Dios, en nombre de la palabra. Yo le pregunto cuál fue la mayor amenaza de muerte en el 2020. Y yo le puedo asegurar que usted me va a decir el COVID. Y yo le voy a pedir que por favor lo piense de nuevo, porque fue el aborto. En el 2020 se ejecutaron casi 43 millones de vidas en el vientre de la madre. Casi 43 millones de niños murieron en la santidad del vientre de su madre. Si usted se gusta meterse en este link que se llama worldometer.info, ellos mantienen al día todas las estadísticas de todo lo que sucede en el mundo, desde las personas que mueren, la razón por las cuales mueren, desde los cigarros que se fuman y las hamburguesas que se comen. Y bueno, es algo bien interesante porque está en constante movimiento porque se van agregando los números por segundo. De acuerdo a Worldometer, hubieron 42.655 abortos en el 2020. De acuerdo a ellos, si usted suma la gripe estacionaria, las muertes por parto, el SIDA, el cáncer, malaria, cigarro, alcohol, suicidios, accidentes de tráfico y las muertes de COVID, le da un total que es la mitad de las muertes por aborto. Todo eso sumado, incluyendo los 2 millones y resto de gente que murió por COVID, yo le pregunto a usted, ¿cuál es entonces la pandemia que nosotros estamos enfrentando? Y no quiero disminuir la seriedad de la pandemia del COVID, porque he tenido inclusive conocido personas que han muerto o personas que tienen parientes que han muerto por el COVID, algo muy serio. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuál es la verdadera pandemia? ¿Qué es lo que está matando más seres humanos, el COVID o los abortos? Y usted puede decirme, ay, Michelle, pero eran fetos, no eran niños, realmente no eran seres humanos. Esa es una mentira que Babilonia le ha querido creer, especialmente ahora a nuestros jóvenes. Sansón, mire lo que decía Sansón. Sansón dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy. No dijo porque me convertí, soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de su madre, él venía ya con un propósito, él venía ya reconocido como lo que él iba a hacer hasta el día de su muerte. Él no era un montón de células, él no era un feto, un embrión, era un embrión, pero que ya traía un propósito de vida. Estamos matando Sansones, estamos matando Sansones y no nos damos cuenta que ese realmente es la verdadera pandemia. Y usted me puede decir, bueno, Michelle, el aborto y el estilo de vida homosexual siempre ha existido, siempre ha existido. No sé por qué ahora la gente se asusta porque sale a la luz, porque el aborto y el estilo de vida homosexual siempre ha existido. Y usted tiene toda la razón. El asunto es que Dios bendice a una nación de acuerdo a la posición que toma con respecto a la iglesia. Las cosas que defiende como el apoyo a la libertad de la palabra, apoyo a Israel, apoyo a la vida. Y Dios juzga una nación de acuerdo a las leyes que emite que van en contra de su ley, que van en contra de su palabra. Porque el día de mañana Él dice que Él va a juzgar a las naciones y va a separar las naciones cabra de las naciones ovejas. La forma en que nosotros podemos ver
que Dios empieza a remover esa bendición de una nación es que empieza a afectar su economía. En una semana, la economía de Estados Unidos ya empezó a ser afectada. En una semana. Y luego vemos que el juicio es que ellos empiezan a tener, no tienen la capacidad para defenderse de una invasión o de sus enemigos. Ahora no sé por qué está sonando esto, pero bueno. ¿Qué será esto que me está sonando? Entonces, en una... ya paró. Entonces, de acuerdo, digamos resumiéndolo, Dios bendice a una nación de acuerdo a lo que defiende, pero juzga a una nación de acuerdo a lo que aprueba. Por eso es de que estos decretos que han sido ya ahorita declarados como ley, es lo que nosotros podemos pensar que un juicio o el decaimiento económico de una nación puede empezar a caer. ¿Y habrá justicia algún día? ¿Habrá justicia algún día? Sí lo va a haber. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis la caída de Babilonia, dice, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, mire, es un gobierno, todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Recuérdese que Babilonia, desde el momento en el Antiguo Testamento que es mencionada, fueron los primeros pioneros de escoger o de proponer un orden de un gobierno mundial. Y es lo que estamos viendo ahora. Por eso es que dice todas las naciones que han bebido del furor de su fornicación, porque va a ser un sistema de gobierno que va a incluir no solo gobierno, sino también a la iglesia. Va a haber una amalgama entre lo espiritual, lo pagano y el gobierno que va a querer entrar en un futuro no muy lejano. Y aquí hay algo que nos debe a nosotros llamar la atención. Dice, los reyes de la tierra, póngale, los presidentes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Usted sabe que en este momento están habiendo cismas dentro de todas las iglesias, en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en la iglesia bautista. Las iglesias están empezando un cisma porque hay dos puntos y hay quienes apoyan a Babilonia. Hay iglesias donde están enseñando ya la agenda LGTBQ y hay denominaciones que no lo quieren aceptar y que están hablando en contra de esto. Porque él dice, salí de ella, pueblo mío. Hay pueblo de Dios metido en Babilonia. Y por eso yo quería hablarles de esto, para que nosotros estemos apercibidos de qué es lo que nosotros aprobamos bajo la misma mentira que probablemente vivió Salomón, bajo ser políticamente correctos. Pero ¿quién va a clamar? ¿Quién va a clamar por nosotros? Y Jesús dice, todo aquel que has oído, que el que mate tenga que morir, pero también yo ahora les digo, y nos lleva a un nuevo nivel y dice, el que llame a su hermano tonto o estúpido, también es digno de muerte. Y ahora, ¿quién podrá defendernos como Chapulín Colorado? ¿Quién puede clamar por nosotros? Si entonces todos somos culpables. Usted se recuerda cuando nuestro Señor iba caminando a la cruz del Calvario, a él lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona. Pero luego ese manto púrpura se lo quitaron y él se vistió de rojo, el color de su sangre. Él derramó hasta la última gota de la sangre que tenía en su cuerpo. Fueron los dos colores que identificaron los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Sabe por qué lo vistieron de púrpura? ¿Y sabe por qué se lo quitaron? Porque a él no lo nombra Rey de Reyes y Señor de Señores el hombre. Pero también a él se lo quitaron, porque quien nos viste de esa vestidura real, porque el color púrpura también es color de reyes, es él y no nosotros.
Cuando Él deja su reino, lo hace para que nosotros podamos entrar en Él. Y hay algo bello que dice el libro de Hebreos: os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Se recuerda cómo Jesús, cómo el Señor le dijo a Caín? Le dijo: la sangre de tu hermano ha clamado desde la tierra. Hay una sangre que dice, que clama y que habla mejor que la de Abel, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras el mundo está tomando y bebiendo la copa de Babilonia, el Señor nos hace una invitación a que nosotros tomemos la copa de Él, porque dice que al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliarnos y reconciliar todas las cosas para hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Él hoy nos está diciendo: hay dos copas delante de ti, la copa de Babilonia o la copa del nuevo pacto. Y Él nos deja con esta invitación: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Hay una copa de Babilonia para juicio y hay una copa para perdón de los pecados. Y Él nos está haciendo esta invitación el día de hoy. Como decía Deuteronomio: pongo delante de ti la vida o la muerte. Escoge la vida para que vivan tú y tus descendencias. Esa es la invitación que el Señor hoy nos está dejando. En medio de un mundo donde vamos a tener que tomar decisiones y vamos a ser un poco políticamente incorrecto en nuestras decisiones, tenemos que tomarlas. Tenemos que tomarlas, tenemos que decidir cuál copa es la que nosotros vamos a participar. Porque el Señor está diciendo: yo quiero que participes de mi copa, que es la que trae la plenitud de todas las cosas. Lo que el mundo nos ofrece no es la copa verdadera. La copa verdadera viene de uno, de la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. Si usted está pensando: bueno, yo tuve un aborto, yo fui partícipe de un asesinato, ¿sabe qué? Yo lo invito a que hoy usted le diga: Señor, perdóname. Quiero tomar de la copa para perdón de los pecados, y dejar la culpa y decirle: Señor, yo no sabía, pero ahora veo y te pido perdón por esos pecados. Y empieza a caminar y a beber de esa copa para que usted viva y también su descendencia. Lo dejo con lo que de siempre: no deje el cerebro en la puerta, analícelo todo a la luz de la palabra. Esperamos vernos la próxima semana y mi deseo es que Dios los bendiga abundantemente. Nos vemos en 8 días.